Un millonario viudo lleva a su hija enferma a la clínica y se paraliza al ver a la doctora. Es su amor de la infancia. Es ella. No puede ser, murmuró Ricardo, paralizado en la entrada de la sala de emergencias, mientras sostenía a su pequeña hija Valentina entre sus brazos. La doctora levantó la mirada de su expediente y se quedó igualmente inmóvil, con los labios entreabiertos por la sorpresa. ¿Ricardo? ¿Ricardo Mendoza?, preguntó Sofía, mientras su mano apretaba con fuerza el expediente médico. Sofía fue lo único que logró articular. La niña en sus brazos gimió débilmente, rompiendo el tenso momento. Los ojos de la doctora cambiaron instantáneamente de expresión, centrándose en la pequeña paciente. «Ponla en la camilla, por favor», ordenó con voz profesional, aunque sus manos temblaban ligeramente. Ricardo obedeció mecánicamente, depositando a Valentina con suavidad. La niña, con su carita pálida y sudorosa, apenas podía mantener los ojos abiertos. «Tiene mucha fiebre. Empezó hace unas horas», explicó Ricardo, tratando de controlar su voz. No bajaba con el medicamento y comenzó a respirar raro. El día había comenzado como cualquier otro para Ricardo Mendoza, CEO de Mendoza Developments. Reuniones, contratos, negociaciones que sellaban millones de pesos. Su asistente le recordó 3 veces la cena de beneficencia a la que debía asistir esa noche, organizada por su madre Beatriz. Al llegar a casa, como siempre, el momento más feliz de su día fue cuando Valentina corrió a recibirlo. «Papi, mira lo que dibujé», exclamó la niña, mostrándole un dibujo colorido. «Es hermoso, princesa», respondió Ricardo, levantándola en brazos. «¿Qué tal te portaste con doña Carmen?». La anciana nana sonrió desde la cocina. «Como un angelito, señor», aunque casi no comió nada en la cena. Ricardo no le dio importancia, pensando que sería un capricho pasajero. Después de bañar a Valentina y leerle un cuento, recibió la llamada que esperaba evitar. «Ricardo, ¿ya estás listo?». La voz de su madre sonaba impaciente. «Vendrá la hija de los González. Es perfecta para ti, y ya es hora de que Valentina tenga una madre». «Mamá, ya hablamos de esto. No voy a usar a mi hija como excusa para tus planes matrimoniales. Han pasado 3 años desde que Elena murió. Es tiempo de seguir adelante». Ricardo colgó frustrado. Minutos después, escuchó a Valentina llamándolo entre sollozos. Al entrar a su habitación, la encontró ardiendo en fiebre. Doña Carmen preparó compresas frías mientras Ricardo le daba el medicamento. 1 hora después, la situación solo empeoraba. «Señor Ricardo, esta niña necesita un doctor», sentenció la nana con preocupación. La tormenta azotaba la ciudad cuando Ricardo salió con Valentina envuelta en mantas. La clínica más cercana estaba a 10 minutos, mucho más cerca que el hospital privado donde normalmente la atendían, y ahora estaba aquí, frente a Sofía Herrera, el amor que había perdido 20 años atrás, quien examinaba a su hija con manos expertas. «Tiene neumonía», diagnosticó Sofía después de revisar los pulmones de la niña. «Necesitamos internarla para administrarle antibióticos intravenosos y vigilar su respiración». Mientras preparaban a Valentina para trasladarla a una habitación, Sofía notó algo en el hombro de la niña. Una pequeña marca de nacimiento con forma de media luna, idéntica a la que Ricardo tenía. Su corazón dio un vuelco. «Qué curioso», murmuró acariciando suavemente la marca. «Es igual a la tuya». Ricardo asintió, sorprendido de que lo recordara. «La heredó de mí», dijo con una media sonrisa. «Elena solía decir que era mi sello personal en nuestra hija». El nombre de su difunta esposa flotó entre ellos como un fantasma. «Voy a cuidar muy bien de ella», prometió Sofía recuperando su tono profesional. «Te mantendré informado de cualquier cambio». «Gracias», respondió Ricardo, y luego añadió: «No puedo creer que seas tú quien está atendiendo a mi hija». Después de tanto tiempo, Sofía desvió la mirada. «El mundo es un pañuelo, ¿no?», respondió con una sonrisa triste. Especialmente en noches de tormenta. Mientras una enfermera se llevaba a Valentina, Ricardo observó a Sofía alejarse por el pasillo. Su bata blanca contrastaba con el recuerdo de la joven de jeans gastados y camiseta de los Rolling Stones que una vez había amado con toda su alma.
La tormenta arreciaba afuera, pero otra tempestad, hecha de recuerdos y preguntas sin respuesta, comenzaba a formarse en el interior de Ricardo Mendoza. El pasillo del hospital parecía interminable, mientras Ricardo caminaba con 2 cafés en las manos. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche, marcando el ritmo de sus pensamientos confusos. La imagen de Sofía, ahora convertida en doctora, no dejaba de dar vueltas en su cabeza. 20 años atrás, en el barrio de Santa Isabel, Ricardo y Sofía eran inseparables. Él, hijo de una de las familias más adineradas que inexplicablemente seguía viviendo en aquel barrio de clase media. Ella, hija de un profesor de arte con grandes sueños, pero escasos recursos. «Te voy a dibujar todos los días», le había prometido Ricardo una tarde en el parque, mientras trazaba el perfil de Sofía en su cuaderno. «Aunque estemos lejos, siempre te llevaré conmigo». «¿Y quién dice que vamos a estar lejos?», contestó ella con una seguridad que solo tienen los adolescentes que creen que el amor lo puede todo. Ricardo sonrió con amargura ante ese recuerdo mientras entraba a la habitación donde Valentina dormía, conectada a monitores y sueros. La fiebre había bajado un poco, pero su respiración seguía siendo trabajosa. «Te traje café», dijo, sobresaltando a Sofía, quien revisaba el expediente al pie de la cama. «Gracias», respondió ella tomando el vaso con cuidado de no rozar sus dedos. «Negro con una cucharada de azúcar, supongo». Ricardo la miró sorprendido. «¿Todavía te acuerdas?». «Hay cosas que no se olvidan», murmuró Sofía, y luego añadió rápidamente. «Valentina está respondiendo bien a los antibióticos, pero necesitará quedarse unos días». «Me quedaré con ella», afirmó Ricardo sentándose junto a la cama. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que finalmente Ricardo se animó a preguntar: «¿Por qué te fuiste sin despedirte, Sofía? Un día estabas ahí y al siguiente desapareciste». Sofía desvió la mirada hacia los monitores, fingiendo revisar los signos vitales de Valentina. «Recibí una beca para estudiar medicina en España. Todo sucedió muy rápido, apenas tuve tiempo de empacar». «¿Tan rápido que no pudiste ni llamarme?». La voz de Ricardo tenía una mezcla de dolor e incredulidad. «Te busqué durante semanas». Sofía apretó los labios dudando si debía revelar la verdad. Finalmente, suspiró. «Tu madre me dejó muy claro que yo no era lo suficiente para ti», confesó. «Dijo que un Mendoza tenía responsabilidades, un legado que mantener, y que yo solo sería un obstáculo para tu futuro». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Mi madre te dijo eso?». Su voz apenas era un susurro. «¿Y tú le creíste?». Tenía 18 años, Ricardo, y en el fondo sabía que tenía razón. Sofía señaló la habitación. «Míranos ahora. Tú, un empresario millonario, y yo, una doctora de barrio. Vivimos en mundos diferentes». La conversación fue interrumpida por la entrada de un médico alto y de aspecto distinguido. «Doctora Herrera, no sabía que estaba de guardia esta noche», comentó, mirando con curiosidad a Ricardo. «Solo estoy revisando a una paciente especial, Gabriel», respondió Sofía. «El señor Mendoza es un viejo amigo». El doctor Gabriel Torres extendió su mano hacia Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gabriel Torres, jefe del departamento de pediatría», se presentó. «La doctora Herrera es una de nuestras mejores adquisiciones. España nos devolvió un diamante». El tono posesivo no pasó desapercibido para Ricardo, quien entendió inmediatamente que había algo más que una relación profesional entre ellos. «Ricardo Mendoza», respondió secamente. «Mi hija Valentina es la paciente de la doctora Herrera». Después de que Gabriel se marchara, no sin antes recordarle a Sofía una reunión para el día siguiente, el silencio volvió a instalarse entre ellos. «Parece que tu jefe te tiene en alta estima», comentó Ricardo. «Gabriel es un buen colega», respondió Sofía, evasiva. «Deberías descansar un poco. Hay un sofá en la habitación, pero si prefieres ir a casa...». «Me quedo con mi hija», la interrumpió Ricardo. La noche transcurrió lentamente. Ricardo observaba a Valentina dormir mientras pensaba en todo lo que había perdido. Después de que Sofía desapareciera, su madre lo había convencido de enfocarse en los negocios familiares.
Conoció a Elena en una de las fiestas de sociedad. Se casaron un año después, y Valentina llegó para completar lo que parecía una vida perfecta, hasta que Elena murió por complicaciones cardíacas 3 años atrás, dejándolo solo con una niña pequeña y un imperio empresarial. A la mañana siguiente, Beatriz Mendoza irrumpió en la habitación como un huracán de perfume caro y joyas relucientes. «Ricardo, ¿por qué no me avisaste?», exclamó, acercándose a la cama de Valentina. «¿Por qué la trajiste a esta clínica en lugar del hospital privado?». «Era una emergencia, mamá, y esta clínica está más cerca de casa». Beatriz miró a su alrededor con desdén. «Bueno, haré los arreglos para trasladarla en cuanto sea posible». En ese momento entró Sofía. Al verla, Beatriz palideció. «Buenos días», saludó Sofía profesionalmente. «Soy la doctora Herrera, encargada de Valentina». Los ojos de Beatriz se entrecerraron reconociéndola inmediatamente. «Vaya, qué pequeño es el mundo», dijo con una sonrisa helada. La amiguita del barrio se convirtió en doctora. «Mamá», advirtió Ricardo. Valentina se despertó en ese momento, interrumpiendo la tensa situación. «Papi», llamó con voz débil. Ricardo se acercó inmediatamente a ella, olvidándose de todo lo demás. «Aquí estoy, princesa. ¿Cómo te sientes?». «Me duele cuando respiro», se quejó la niña. Sofía se acercó al otro lado de la cama y sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. «Mira lo que encontré», dijo, mostrándole a Valentina un viejo dibujo. «Tu papá lo hizo hace mucho tiempo». Era el retrato que Ricardo había hecho de Sofía, conservado durante todos esos años. Valentina lo miró con curiosidad. «Dibujas muy bonito, papi», exclamó. «Se parece mucho a la doctora». Beatriz observaba la escena con expresión calculadora. Cuando Sofía salió para continuar sus rondas, la siguió hasta el pasillo. «Sofía», la llamó con voz suave pero firme, «espero que entiendas que algunas cosas nunca cambian. Mi hijo tiene una posición que mantener y su hija necesita una figura materna adecuada». Sofía la enfrentó sin rastro de la joven intimidada de años atrás. «Lo que su nieta necesita ahora es atención médica, señora Mendoza, y eso es exactamente lo que voy a proporcionarle». Con esas palabras, Sofía se alejó por el pasillo, dejando a Beatriz con la palabra en la boca y un nuevo obstáculo para eliminar de la vida de su hijo. 3 días después, Valentina estaba notablemente mejor. Su respiración había mejorado y la fiebre había desaparecido por completo. Ricardo, que apenas había salido del hospital excepto para ducharse y cambiarse de ropa, observaba cómo su hija coloreaba animadamente en un libro que Sofía le había traído. «¿Sabes qué, papi? La doctora Sofía dice que mañana tal vez podemos irnos a casa», comentó Valentina sin levantar la vista de su dibujo. «Pero me prometió que podré venir a visitarla». Ricardo sonrió, sorprendido por el vínculo que se había formado entre su hija y Sofía. Desde la muerte de Elena, Valentina se había vuelto reservada con los extraños, especialmente con las mujeres que su abuela Beatriz insistía en presentarle como posibles nuevas mamás. «¿Te cae bien la doctora Sofía?», preguntó con curiosidad. Valentina asintió energéticamente. «Me gusta su pelo, y huele a fresas, y no me habla como si fuera tonta», enumeró la niña. «Tú la conoces desde antes, ¿verdad? Vi una foto tuya en su cartera». Ricardo se sorprendió ante esta revelación. Sofía guardaba una foto de él después de tantos años. «Éramos amigos cuando éramos jóvenes», explicó simplemente. «¿Como yo y Dani del colegio?», preguntó Valentina. «Algo así», respondió Ricardo, evitando entrar en detalles. La puerta se abrió y Sofía entró con su habitual sonrisa. «Vaya, veo que mi paciente favorita está mucho mejor hoy», dijo acercándose a revisar los signos vitales de Valentina. «Esos pulmones suenan mucho más despejados». Mientras Sofía examinaba a Valentina, un hombre mayor con una bolsa de papel en la mano apareció en la puerta. «¿Se puede?», preguntó tímidamente. «¡Papá!», exclamó Sofía sorprendida. «No te esperaba hasta más tarde». Pablo Herrera, un hombre de unos 60 años con el mismo tono de ojos que Sofía, entró a la habitación. Al ver a Ricardo, se detuvo en seco.
Ricardo Mendoza, dijo, más como una constatación que como un saludo. ¿Cuánto tiempo? Señor Herrera, respondió Ricardo extendiendo su mano. Es un placer verlo de nuevo. Pablo estrechó su mano con cierta reserva. Traje tu almuerzo, hija, dijo entregándole la bolsa a Sofía. Sé que olvidas comer cuando estás de guardia. Gracias, papá, sonrió Sofía. ¿Por qué no vamos a la cafetería? Valentina está perfectamente acompañada por su papá. Los dos salieron de la habitación, dejando a Ricardo con la sensación de que Pablo Herrera tenía mucho que decirle a su hija sobre él. En la cafetería del hospital, Sofía y su padre se sentaron en una mesa apartada. No puedo creer que sea él, después de todo este tiempo, comentó Pablo revolviendo su café. ¿Cómo te sientes? Sofía suspiró. Confundida. Han pasado 20 años, papá. Ambos hemos cambiado. Pero sigues guardando ese dibujo en tu cartera, observó Pablo con suavidad, y él sigue mirándote como si fueras la única estrella en el cielo. Es viudo, dijo Sofía, como si eso explicara todo. Y su hija es mi paciente. No debo mezclar las cosas. Pablo tomó la mano de su hija. Solo te pido que tengas cuidado. Esa familia ya te hizo daño una vez. Mientras tanto, en la habitación de Valentina, Ricardo recibió la visita de su madre. He hablado con el director del Hospital Central, anunció Beatriz. Tienen todo listo para trasladar a Valentina mañana mismo. No es necesario, mamá, respondió Ricardo firmemente. Valentina está recibiendo una excelente atención aquí. Sofía, la doctora Herrera, dice que probablemente mañana le darán el alta. Beatriz entrecerró los ojos. Así que ahora es Sofía, observó. Ricardo, no cometas el mismo error 2 veces. Esa mujer no pertenece a nuestro mundo. ¿Qué error, mamá? ¿Enamorarme de alguien que no elegiste tú? Replicó Ricardo manteniendo la voz baja para no alterar a Valentina, quien afortunadamente estaba distraída con la televisión. Beatriz se acercó a él y habló en un susurro tenso. Eres el CEO de una de las empresas más importantes del país. Tienes responsabilidades, una imagen que mantener. Una doctora de barrio no es lo que necesitas. Lo que necesito es ser feliz, mamá, y hacer feliz a mi hija, respondió Ricardo, dando por terminada la conversación. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Ricardo encontró a Sofía en la sala de médicos, revisando unos expedientes. ¿Puedo invitarte un café?, preguntó desde la puerta. Uno de verdad, no el brebaje de la cafetería. Sofía levantó la vista sorprendida y dudó un momento antes de asentir. Dame 10 minutos para terminar esto. Caminaron en silencio hasta una cafetería a 2 cuadras del hospital. El lugar era pequeño pero acogedor, con luces tenues y mesas de madera. Así que, España, comentó Ricardo después de ordenar. Siempre quisiste viajar. La beca fue una oportunidad que no podía rechazar, respondió Sofía, aunque no fue fácil dejar todo atrás. ¿Incluyéndome a mí?, preguntó Ricardo directamente. Sofía bajó la mirada. Especialmente a ti, admitió. Pero tu madre tenía razón en algo. Teníamos caminos diferentes por delante. Mi madre nunca debió interferir, dijo Ricardo con amargura. Pero yo tampoco debí rendirme tan fácilmente. Te busqué, pero cuando tu padre me dijo que te habías ido a estudiar al extranjero, asumí que habías elegido tu futuro sobre nosotros. Ambos éramos muy jóvenes, reflexionó Sofía. Quizás las cosas pasaron como debían pasar. Tú te casaste, tienes una hija maravillosa. Y perdí a mi esposa, completó Ricardo. Elena era una buena mujer. Nos llevábamos bien, pero... ¿Pero qué?, preguntó Sofía suavemente. Pero no era tú, confesó Ricardo en un susurro. Nunca dejé de preguntarme qué habría sido de nosotros si hubiéramos luchado más. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas, de posibilidades perdidas y de un futuro incierto. Valentina podrá irse mañana, dijo finalmente Sofía, cambiando el tema. Pero necesitará seguimiento médico durante unas semanas. ¿Puedo invitarte a cenar?, preguntó Ricardo de repente, como agradecimiento por cuidar también de mi hija. Sofía dudó un momento, consciente de las complicaciones que podrían surgir.
pero 20 años era demasiado tiempo para seguir negando lo que sentía. Me encantaría, respondió con una sonrisa. Al día siguiente, cuando Valentina recibió el alta, la niña abrazó fuertemente a Sofía. ¿Vendrás a visitarnos?, preguntó con ojos suplicantes. Sofía miró a Ricardo, quien asintió con una sonrisa. Por supuesto que sí, respondió acariciando el cabello de la niña. Tengo que asegurarme de que mis pacientes se recuperen completamente. Mientras se despedían, Beatriz observaba la escena desde lejos, con una expresión indescifrable en su rostro. Esta vez, se prometió, no permitiría que esa mujer arruinara los planes que tenía para su hijo y su nieta. La historia no se repetiría. Las siguientes semanas trajeron nuevos colores a la vida de Ricardo. Por primera vez desde la muerte de Elena, su mundo no se limitaba a la oficina y las noches solitarias en casa con Valentina. Ahora había cenas con Sofía, tardes en el parque, y una sensación de que, tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Para su gala anual de beneficencia, Ricardo decidió invitar a Sofía. La Fundación Mendoza recaudaba fondos para niños con enfermedades crónicas, una causa que había cobrado especial importancia tras la muerte de Elena. No sé si deba ir, dudó Sofía mientras hablaban por teléfono. No tengo nada adecuado para ponerme en una gala de ese nivel. Eres doctora, salvas vidas todos los días, respondió Ricardo. Créeme, brillarás más que cualquiera con sus vestidos de diseñador. La noche de la gala, Ricardo pasó a recoger a Sofía en su apartamento. Pablo abrió la puerta, saludándolo con más cordialidad que en su encuentro en el hospital. Pasa, está casi lista, dijo invitándolo a sentarse. ¿Te ofrezco algo de beber? Ricardo negó educadamente. Observó el modesto pero acogedor apartamento, lleno de libros y con varias pinturas que reconoció como obra del señor Herrera. Sus cuadros siguen siendo maravillosos, comentó sinceramente. Pablo sonrió con orgullo. El arte no da para vivir como rey, pero alimenta el alma, respondió. Sofía insistió en que conservara mi estudio cuando me mudé con ella después de jubilarme. La conversación fue interrumpida por la aparición de Sofía. Llevaba un sencillo vestido azul marino que resaltaba el color de sus ojos. Ricardo se quedó sin palabras. ¿Demasiado simple?, preguntó ella nerviosa ante su silencio. «Estás hermosa», logró decir finalmente. La gala se celebraba en el hotel más exclusivo de la ciudad. Al entrar, Ricardo sintió todas las miradas sobre ellos. Condujo a Sofía con naturalidad entre los invitados, presentándola a socios y amigos. «Ricardo, querido», la voz de Beatriz sonó a sus espaldas. «No sabía que traerías compañía». «Mamá, ¿recuerdas a Sofía Herrera?», respondió Ricardo manteniendo la compostura. «Por supuesto», sonrió Beatriz fríamente. «La doctora de Valentina. Qué considerado de tu parte invitarla como agradecimiento». Sofía mantuvo la dignidad a pesar de la clara insinuación de que su presencia allí era meramente profesional. «Su fundación hace un trabajo admirable, señora Mendoza», respondió. «Como médica veo diariamente la importancia del apoyo a familias con niños enfermos». En ese momento, el celular de Sofía sonó. Al mirar la pantalla, su expresión cambió. «Lo siento, tengo que atender», se disculpó alejándose unos pasos. «¿Ves?», comentó Beatriz en cuanto Sofía se alejó. «Siempre habrá una emergencia, un paciente, un hospital. Ese es su mundo, Ricardo, no el nuestro». Ricardo estaba a punto de responder cuando Sofía regresó con expresión preocupada. «Era doña Carmen», explicó. «Valentina tiene fiebre otra vez. No demasiado alta, pero considerando su reciente neumonía». Sin dudarlo, Ricardo tomó la mano de Sofía. «Vamos», dijo simplemente. Durante el trayecto a la casa, Sofía llamó a la farmacia para que tuvieran listos los medicamentos que podría necesitar. Ricardo la observaba, impresionado por su eficiencia y su genuina preocupación por Valentina. Al llegar encontraron a doña Carmen intentando calmar a Valentina, quien lloraba quejándose de dolor en el pecho. «Me duele cuando respiro, como la otra vez», sollozaba la niña. Sofía la examinó inmediatamente. «Sus pulmones suenan bien, pero su ritmo cardíaco es algo acelerado», comentó con el ceño fruncido.
Podría ser una secuela de la infección o... No terminó la frase, pero su mirada preocupada alarmó a Ricardo. ¿O qué?, preguntó angustiado. Necesitamos llevarla al hospital para hacerle más pruebas, respondió Sofía, evitando especular sin datos. Esta vez fueron al hospital privado al que los Mendoza solían acudir. El apellido de Ricardo abrió todas las puertas, y pronto Valentina estaba siendo sometida a una serie de pruebas bajo la supervisión de Sofía, quien había sido admitida como médico consultante gracias a la insistencia de Ricardo. Mientras esperaban los resultados, Ricardo recibió una llamada de su madre. ¿Dónde estás? Los donantes preguntan por ti. Su voz sonaba tensa. Valentina está en el hospital, mamá, respondió Ricardo. Tiene fiebre de nuevo y Sofía está preocupada. ¿Sofía? El tono de Beatriz cambió a uno de incredulidad. Dejaste la gala más importante del año para llevar a Valentina al hospital por un simple resfriado. No es un simple resfriado, mamá. Y sí, mi hija es más importante que cualquier gala. Al colgar, Ricardo se dio cuenta de algo. 20 años atrás, probablemente habría sucumbido a la presión de su madre. Habría regresado a la gala, confiando en que los médicos se encargarían de Valentina. Pero ahora era diferente. Él era diferente. El fin de semana siguiente, con Valentina recuperada de lo que resultó ser una pequeña infección sin relación con su neumonía anterior, Sofía los invitó a conocer la clínica comunitaria donde era voluntaria. No es nada lujoso, advirtió mientras caminaban por las calles de un barrio popular, pero hacemos un buen trabajo. La clínica era un edificio modesto, pero limpio y bien organizado. Niños de todas las edades esperaban pacientemente con sus madres. Cuando Sofía entró, muchos rostros se iluminaron con sonrisas de reconocimiento. «Doctora Sophie», exclamó una niña corriendo a abrazarla. Ricardo observó con admiración cómo Sofía saludaba a cada paciente por su nombre, preguntando por sus hermanos o sus mascotas, demostrando un conocimiento personal que iba más allá de sus expedientes médicos. «Aquí la gente no tiene seguro médico ni dinero para hospitales privados», explicó Sofía mientras les mostraba las instalaciones. «Tratamos de ofrecerles atención de calidad a pesar de los recursos limitados». Valentina, fascinada por todo lo que veía, seguía a Sofía como una sombra. «¿Puedo ayudar?», preguntó la niña con entusiasmo. Sofía sonrió y le entregó unos stickers brillantes. «Puedes darles uno a los niños después de que los revise», le propuso. «A veces, un premio hace que las inyecciones duelan menos». Ricardo nunca había visto a su hija tan animada e involucrada. Dibujaba con los niños en la sala de espera, les mostraba sus juguetes y les contaba sobre su estancia en el hospital con orgullo de experta. De vuelta a casa, Valentina no paraba de hablar sobre la clínica y sobre la doctora Sophie. «¿Podemos volver el próximo fin de semana?», preguntó con ojos suplicantes. Prometí a María que le llevaría mi libro de princesas para que lo viera. Ricardo asintió, conmovido por la conexión que su hija estaba formando con el mundo de Sofía. Un mundo tan diferente al suyo, pero de alguna manera complementario. Esa noche, después de acostar a Valentina, Ricardo recibió un mensaje de Sofía con una foto. Valentina rodeada de niños, todos sonrientes. «Creo que tenemos una futura doctora en nuestras manos», decía el mensaje. «Nuestras manos», pensó Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de un nosotros no le asustaba. Al contrario, se sentía como volver a casa después de un largo viaje. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, Gabriel Torres tomaba un café con Beatriz Mendoza, ambos con expresiones serias mientras discutían la creciente cercanía entre Ricardo y Sofía. «Estoy preocupada por mi hijo y mi nieta», confesaba Beatriz. «Sofía es una buena doctora, pero no es la mujer adecuada para la familia Mendoza». Gabriel, quien había estado enamorado de Sofía desde que regresó de España, asintió lentamente. «Tengo noticias que podrían interesarle», dijo finalmente. «Sofía ha recibido una oferta para dirigir un programa pediátrico en Monterrey. Aún no ha decidido si aceptarlo». Los ojos de Beatriz brillaron con renovado interés. «Quizás podríamos ayudarla a tomar la decisión correcta», sugirió con una sonrisa calculadora. Mientras tanto, en el colegio de Valentina,
La niña se desplomó repentinamente durante la clase de educación física. Para cuando la ambulancia llegó, estaba pálida y apenas consciente. «Llamen al señor Mendoza», indicó la directora con urgencia, «y a la doctora Herrera también. La niña pregunta por ella». El pasillo del hospital era un borrón de luces y voces, mientras Ricardo corría desesperado hacia urgencias. Nunca había sentido tanto miedo como en ese momento, cuando la directora del colegio le llamó para decirle que Valentina se había desmayado. «¡Mi hija! Busco a Valentina Mendoza», casi gritó a la recepcionista. «Señor Mendoza». La voz de Sofía a sus espaldas lo hizo girarse. «Por aquí, rápido». Sofía, que había llegado minutos antes tras recibir la llamada del colegio, lo condujo por un pasillo lateral. Su expresión seria intensificó el miedo de Ricardo. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué tiene mi hija?», preguntó con la voz quebrada. «Están haciéndole pruebas cardíacas», explicó Sofía tomándolo del brazo con firmeza. Valentina presentó dificultad respiratoria y dolor en el pecho antes de desmayarse. «Tenemos que descartar...». No terminó la frase, pero no era necesario. Ricardo completó el pensamiento. Tenían que descartar un problema cardíaco, como el que se había llevado a Elena. «No puede ser», murmuró Ricardo. «No puede perderla a ella también». Entraron a una sala donde Valentina estaba conectada a varios monitores. A pesar de su palidez, la niña sonrió débilmente al ver a su padre. «Papi», susurró, «me siento rara». Ricardo se acercó a ella, tomando su pequeña mano entre las suyas. «Estoy aquí, princesa. Todo va a estar bien». El cardiólogo entró poco después con resultados preliminares. Tras una breve conversación con Sofía, ambos médicos se acercaron a Ricardo. «Señor Mendoza», comenzó el cardiólogo, «los resultados sugieren una posible cardiopatía congénita. Necesitamos hacer más pruebas, pero es probable que su hija haya nacido con una malformación en el corazón que no había sido detectada hasta ahora». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Recordó cuando Elena comenzó a sentirse mal durante el embarazo, como los médicos le habían dicho que era normal, que solo era el estrés del embarazo. «¿Es grave?», fue lo único que pudo preguntar. «Puede ser tratada», respondió el cardiólogo. «Posiblemente con cirugía, pero primero necesitamos identificar exactamente qué tipo de cardiopatía es». Mientras Ricardo se quedaba con Valentina, Sofía fue a buscar el expediente médico completo de la niña. Algo en esta situación le resultaba familiar, un patrón que había visto antes. En el archivo, Sofía encontró los registros del embarazo de Elena. Los revisó meticulosamente hasta que encontró algo que la dejó helada. Una nota de un cardiólogo recomendando a Elena no continuar con el embarazo debido a su condición cardíaca. Paciente informada de los riesgos que el embarazo representa para su salud considerando su cardiopatía. Se recomienda interrupción del embarazo. Paciente rechaza recomendación médica. Sofía se sentó, abrumada por el descubrimiento. Elena sabía que estaba poniendo en riesgo su vida al tener a Valentina, y lo que era peor, existía la posibilidad de que la condición fuera hereditaria. ¿Lo sabría Ricardo? Mientras tanto, en la sala de espera, Pablo Herrera encontró a Ricardo sentado con la mirada perdida mientras Valentina dormía bajo sedación leve. «Mi hija me contó lo que pasó», dijo Pablo sentándose junto a él. «Lo siento mucho». Ricardo apenas asintió, demasiado aturdido para responder. «¿Sabes?», continuó Pablo después de un momento, «nunca te lo dije, pero guardé todas las cartas que me pediste entregarle a Sofía cuando se fue». Esto captó la atención de Ricardo. «¿Qué? Pensé que las habías tirado. Dijiste que no querías saber nada de mí después de que Sofía se fue». Pablo negó con la cabeza. «Nunca dije eso. Tu madre vino a verme. Me dijo que era mejor para Sofía concentrarse en sus estudios, que tú habías seguido adelante». «¿Mi madre?». Ricardo se enderezó. «¿De qué estás hablando?». «Tus cartas nunca llegaron a España», confesó Pablo. «Tu madre me convenció de que era lo mejor para ambos y yo como un tonto le creí». Ricardo se levantó furioso. «Todas estas años, ¿me dejaste creer que Sofía no quería saber de mí? ¿Que había elegido su carrera sobre nosotros?». «Lo siento, hijo»,
respondió Pablo con sincera tristeza. Pensé que estaba protegiendo a Sofía. Tu madre podía ser muy persuasiva. Antes de que Ricardo pudiera responder, vio a su madre entrando a la sala de espera. Ricardo, acabo de enterarme. ¿Cómo está mi nieta? Beatriz avanzó hacia él, pero se detuvo al ver su expresión furiosa. ¿Cómo pudiste? La voz de Ricardo era apenas un susurro tenso. ¿Cómo pudiste manipular mi vida de esa manera? Beatriz miró a Pablo con irritación, entendiendo inmediatamente lo que había sucedido. Todo lo que hice fue por tu bien, respondió con firmeza. Eras demasiado joven para entender lo que convenía a tu futuro. ¿Mi futuro? Ricardo soltó una risa amarga. Me obligaste a olvidar a la mujer que amaba. Me empujaste a los brazos de Elena. Elena era perfecta para ti, interrumpió Beatriz. De buena familia, con educación, entendía nuestro mundo. ¿Sabías que Elena tenía problemas cardíacos? La pregunta salió de la boca de Ricardo antes de que pudiera pensarlo. El breve silencio de Beatriz fue toda la respuesta que necesitaba. Lo sabías, concluyó horrorizado. ¿Sabías que podía morir si tenía hijos? Elena quería ser madre, se defendió Beatriz. Fue su decisión seguir adelante con el embarazo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Sofía, quien sostenía el expediente médico con expresión grave. Ricardo, necesito hablar contigo, dijo, y luego, notando la tensión en el ambiente, añadió, en privado. Se alejaron unos metros mientras Beatriz los observaba con creciente preocupación. Elena sabía sobre su condición cardíaca, dijo Sofía sin preámbulos, y existe la posibilidad de que Valentina haya heredado una versión de la misma condición. Ricardo cerró los ojos procesando la información. ¿Qué significa esto para Valentina? Necesitará cirugía, explicó Sofía, pero su pronóstico es bueno si actuamos rápido. Elena, probablemente su condición era más severa, y el estrés del embarazo y el parto la agravaron. Ricardo asintió lentamente. ¿Por qué nunca me lo dijo?, murmuró, más para sí mismo que para Sofía. Podríamos haber adoptado. Podríamos... Ella quería darte una hija, respondió Sofía suavemente. A veces, el amor nos lleva a tomar decisiones que otros no entienden. Esa noche, mientras Valentina dormía bajo observación médica, Ricardo regresó a casa brevemente para buscar algunas de sus cosas. En el estudio, abrió el cajón donde guardaba los documentos importantes y encontró una carta que nunca había visto antes. Era de Elena, fechada 3 días antes de su muerte, cuando había sido hospitalizada por lo que resultaría ser su crisis cardíaca final. Mi amado Ricardo, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que mis miedos se han cumplido. Los médicos me advirtieron que no debía tener hijos, pero yo soñaba con formar una familia contigo. No me arrepiento de nada, porque Valentina es el regalo más hermoso que la vida podía darnos. Perdóname por no haberte dicho la verdad, por no darte la oportunidad de elegir. Solo te pido una cosa. Encuentra la felicidad de nuevo. Sé que nunca fui el gran amor de tu vida. Siempre supe que tu corazón pertenecía a alguien más, aunque nunca me dijeras su nombre. Está bien, te he querido a mi manera y he sido feliz. Ahora es tu turno de buscar esa felicidad que mereces. Con todo mi cariño, Elena. Ricardo dejó caer la carta, abrumado por las emociones. Tantos secretos, tantas verdades escondidas. De vuelta en el hospital, encontró a Sofía dormida en una silla junto a la cama de Valentina. La escena le provocó una mezcla de ternura y dolor. ¿Cuánto tiempo habían perdido? ¿Cuántas vidas habían sido afectadas por las manipulaciones de su madre, por los secretos, por las decisiones tomadas sin toda la información? Cuando Sofía despertó, Ricardo le entregó la carta de Elena en silencio. Mientras la leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Ella sabía, susurró Sofía, sobre mí, sobre nosotros. Ricardo asintió. Era una buena persona, dijo. Merecía algo mejor que un hombre que nunca pudo amarla completamente. Sofía tomó su mano. No te culpes. Todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento. En ese instante,
Con Valentina dormida pacíficamente a pesar de los tubos y monitores y con la mano de Sofía entre las suyas, Ricardo tomó una decisión. No más secretos, no más manipulaciones, no más vidas controladas por el qué dirán o las expectativas ajenas. Cuando todo esto termine, cuando Valentina esté recuperada, dijo Ricardo con voz firme, quiero que empecemos de nuevo, tú y yo, sin mi madre, sin el pasado interfiriendo. Ricardo, comenzó Sofía, me han ofrecido dirigir un programa pediátrico en Monterrey. Es una gran oportunidad profesional. El corazón de Ricardo se hundió. ¿La perdería de nuevo? ¿Cuándo te irías?, preguntó con voz tensa. En 3 meses, respondió Sofía, pero ahora no estoy segura de querer irme. No quiero que renuncies a tus sueños por mí, dijo Ricardo. Ya sacrificaste demasiado una vez. Sofía sonrió con tristeza. Quizás hay formas de conciliar los sueños profesionales con los del corazón, respondió. Pero primero, concentrémonos en Valentina, en que se recupere. En eso estamos de acuerdo, asintió Ricardo, apretando ligeramente su mano. Afuera, en el pasillo, Beatriz observaba la escena a través de la ventana de la habitación. Por primera vez en muchos años, vio en el rostro de su hijo una expresión de paz a pesar de las circunstancias, y se preguntó si quizás, después de todo, ella había estado equivocada. La sala de espera del hospital se había convertido en un segundo hogar para Ricardo durante las últimas semanas. Sentado con un café frío entre las manos, observaba el reloj que marcaba las 6 de la mañana. Valentina llevaba ya 4 horas en cirugía. «Deberías comer algo». La voz de Pablo lo sacó de sus pensamientos. El padre de Sofía le ofrecía un sándwich envuelto en papel. Ricardo lo aceptó con una sonrisa cansada. «Gracias. No me di cuenta de que tenía hambre». Pablo se sentó a su lado, ambos hombres unidos por la preocupación por Valentina y por Sofía, quien había insistido en estar presente durante la cirugía como observadora médica. «Mi hija no se ha separado de ustedes ni un momento», comentó Pablo. «Nunca la había visto así de involucrada con una familia». «Valentina la adora», respondió Ricardo. «Y yo…» No necesitó terminar la frase. Su rostro lo decía todo. En ese momento, Beatriz apareció por el pasillo. Desde la noche en que Ricardo había descubierto la verdad sobre su interferencia con Sofía, apenas habían hablado. Pero ahora, con Valentina en cirugía, las diferencias parecían menos importantes. «¿Alguna noticia?», preguntó sentándose frente a su hijo. Ricardo negó con la cabeza. Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Beatriz finalmente habló. «He estado pensando mucho estos días», comenzó con una voz más suave de lo habitual. «Sobre ti, sobre Valentina, sobre las decisiones que tomé creyendo que eran lo mejor». Ricardo levantó la mirada sorprendido por el tono reflexivo de su madre. «Durante toda mi vida», continuó Beatriz, «creí que sabía qué era lo mejor para esta familia. El apellido Mendoza, la empresa, las apariencias. Me obsesioné tanto con mantener nuestra posición que olvidé lo más importante». «¿Y qué es eso, mamá?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. «La felicidad», respondió simplemente. «La verdadera felicidad, no la que viene de tener el apellido correcto o las conexiones adecuadas, sino la que brilla en tus ojos cuando miras a esa doctora». Ricardo no supo qué responder, asombrado por la transformación de su madre. En ese momento, las puertas dobles se abrieron y Sofía apareció, con su bata quirúrgica y el cabello recogido bajo un gorro médico. Los 3 se levantaron de un salto. «Salió bien», anunció con una sonrisa cansada pero radiante. «El doctor Ramírez pudo reparar la válvula defectuosa. Valentina está estable y la están trasladando a cuidados intensivos». Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban por el alivio. Sofía se acercó a él y, sin pensarlo 2 veces, lo abrazó. Ricardo se aferró a ella como si fuera su salvavidas. «Gracias», susurró contra su cabello, «por todo». Para sorpresa de todos, Beatriz se acercó a Sofía cuando ésta se separó de Ricardo. «Doctora Herrera», dijo formalmente, «parece que le debo una disculpa y un agradecimiento». Sofía parpadeó, desconcertada por el gesto. «Solo hice mi trabajo, señora Mendoza». «No»,
respondió Beatriz. Hiciste mucho más que eso. Valentina despertó de la anestesia esa tarde, débil pero con una sonrisa al ver a su padre y a Sofía junto a su cama. ¿Ya me arreglaron el corazón?, preguntó con voz rasposa. Sí, princesa, respondió Ricardo, conteniendo las lágrimas. Ahora tienes un corazón muy fuerte. La recuperación de Valentina fue lenta pero constante. Durante esas semanas la rutina de Ricardo cambió completamente. Pasaba las mañanas en el hospital, las tardes en la oficina y volvía al hospital por la noche. Sofía, a pesar de sus propias responsabilidades, siempre encontraba tiempo para visitar a Valentina y revisar su progreso. Una tarde, mientras Valentina dormía, Ricardo encontró a Sofía en la cafetería del hospital, revisando unos papeles con expresión concentrada. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la silla frente a ella. Sofía asintió, recogiendo algunos documentos. ¿Es sobre Monterrey?, preguntó Ricardo notando el membrete en los papeles. Sí, admitió Sofía. Me están presionando para que dé una respuesta definitiva. Ricardo respiró hondo. Durante semanas había estado pensando en cómo conciliar sus sentimientos por Sofía con la posibilidad de que ella se fuera. He estado pensando, dijo finalmente. ¿Y si creamos un centro cardíaco pediátrico aquí? La Fundación Mendoza podría financiarlo, y tú podrías dirigirlo. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio, respondió Ricardo. Después de lo que pasó con Valentina, me di cuenta de cuántos niños deben estar en situaciones similares sin acceso a la atención que ella tuvo. Podríamos marcar una diferencia real. Los ojos de Sofía se iluminaron ante la posibilidad. Sería un proyecto enorme, dijo pensativa. Necesitaríamos un equipo completo, instalaciones. Tengo los recursos, tú tienes el conocimiento, la interrumpió Ricardo. Podríamos hacerlo juntos. La palabra juntos flotó entre ellos, cargada de significado. 3 meses después, Valentina estaba completamente recuperada y llena de energía. Una tarde, mientras jugaba en el parque bajo la vigilancia de doña Carmen, Ricardo llevó a Sofía a un paseo especial. «Reconozco este lugar», dijo Sofía cuando llegaron a un viejo parque con una fuente central. «Aquí fue donde te besé por primera vez», completó Ricardo deteniéndose frente a un banco de madera desgastado. «Teníamos 16 años y estaba tan nervioso que casi me desmayo». Sofía rió recordando aquel momento. «Llevaba semanas dibujándome en secreto», dijo, acariciando el banco. «Y cuando finalmente me mostraste los dibujos, supe que estaba enamorada». Ricardo tomó sus manos entre las suyas. «20 años después, sigo sintiendo lo mismo cuando te veo», confesó, «como si el tiempo no hubiera pasado, como si una parte de mí siempre te hubiera estado esperando». Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Ricardo sonó. Era un mensaje de doña Carmen. «Todo listo, señor». «Vamos», dijo Ricardo entrelazando sus dedos con los de Sofía. «Hay algo que quiero mostrarte». La llevó hasta un claro del parque donde, para sorpresa de Sofía, Valentina esperaba con un pequeño ramo de flores. La niña vestía un bonito vestido rosa y sonreía con complicidad. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía confundida pero sonriente. Valentina se acercó y le entregó el ramo. «Es tu turno, papi», dijo la niña retrocediendo unos pasos. Ricardo respiró hondo y, para absoluta sorpresa de Sofía, se arrodilló frente a ella. «Sofía Herrera», comenzó con voz ligeramente temblorosa. «Nos separaron una vez y he pasado 20 años preguntándome cómo habría sido mi vida si hubiéramos permanecido juntos. No quiero pasar un día más con esa pregunta. Quiero descubrir el futuro contigo, construirlo juntos, con Valentina, con nuestro centro médico, con todo lo que la vida nos traiga». De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió repetidamente antes de poder encontrar su voz. «Sí», logró decir finalmente. «Sí, sí, sí». Cuando Ricardo le puso el anillo, el teléfono de Sofía sonó. Era un correo electrónico con el asunto: «Aprobación del Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera».
El momento no podía ser más perfecto. Valentina saltó de alegría y corrió a abrazarlos. «Ahora seremos una familia de verdad», exclamó la niña. 6 meses después, el jardín del hospital donde Valentina había sido tratada se transformó para albergar una celebración única. Sillas blancas decoradas con lazos azules, el color favorito de Sofía, se alineaban frente a un pequeño altar improvisado. Muchos de los pacientes de Sofía, incluyendo niños del centro comunitario y del nuevo centro cardíaco, asistieron a la ceremonia. Pablo caminó con orgullo junto a su hija hacia el altar, donde Ricardo esperaba con Valentina a su lado, sosteniendo los anillos. La sorpresa de la ceremonia llegó cuando Beatriz se acercó a los novios durante el brindis. Todos los invitados observaron expectantes, conociendo la historia entre ellos. «Sofía», dijo Beatriz, con voz clara y firme, «quiero darte las gracias». «¿Por qué, señora Mendoza?», preguntó Sofía genuinamente sorprendida. «Por traer vida de nuevo a nuestra familia», respondió Beatriz con una emoción poco habitual en ella. «Por amar a mi hijo y a mi nieta como lo haces, por perdonar mis errores». Y para sorpresa de todos, Beatriz la abrazó con sincero afecto. Mientras la música comenzaba a sonar y los invitados se unían a la pista de baile, Ricardo, Sofía y Valentina bailaban juntos en un pequeño círculo, sus rostros iluminados por la felicidad. «Hemos cerrado el círculo», comentó Sofía, mirando a Ricardo. «No», respondió él abrazándola junto con Valentina. «Apenas estamos comenzando». Bajo las luces tintineantes del jardín del hospital, donde tantas vidas se habían transformado, incluidas las suyas, la nueva familia Mendoza Herrera daba sus primeros pasos en un camino que ninguno de ellos había imaginado posible. Un camino donde el amor, después de tantos desvíos y obstáculos, finalmente había encontrado su manera de triunfar. 5 años habían pasado desde aquel día en el parque, cuando Ricardo se arrodilló frente a Sofía con un anillo y una promesa. 5 años de risas, algunos desafíos y muchos momentos de felicidad que ninguno de los dos creyó posible después de tanto tiempo separados. El Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera se había convertido en una institución respetada nacionalmente. Más de 300 niños habían recibido tratamiento especializado, muchos de ellos de familias sin recursos que nunca habrían podido pagar una cirugía cardíaca. «Mamá, mamá, mira lo que hice». Valentina, ahora una vibrante niña de 11 años, entró corriendo a la oficina de Sofía con una maqueta de un corazón humano perfectamente detallada. Sofía levantó la vista de sus expedientes con una sonrisa. Aunque no era su madre biológica, Valentina la había adoptado como tal desde el primer momento, y el papel de adopción formal se había concretado 3 años atrás. «Es impresionante, cariño», exclamó Sofía, examinando la maqueta. «Hasta tiene las válvulas correctamente etiquetadas». «El doctor Torres dice que tengo potencial», anunció Valentina con orgullo. «Dice que puedo ser cardióloga como él si sigo estudiando tanto». Gabriel Torres, quien inicialmente había resentido la relación entre Sofía y Ricardo, se había convertido sorprendentemente en un aliado y amigo de la familia. Como parte del equipo del centro, había encontrado su verdadera vocación entrenando a nuevos médicos. «¿Dónde está tu padre?», preguntó Sofía, notando que eran casi las 6. «Está en el jardín, con la abuela Beatriz y el abuelo Pablo», respondió Valentina. «Están revisando los nuevos bocetos para el mural». Sofía sonrió ante la ironía de la vida. Pablo y Beatriz, que una vez habían estado en bandos opuestos, ahora colaboraban en un proyecto artístico para decorar las paredes del centro. Pablo había encontrado un inesperado consuelo en enseñar arte a los niños hospitalizados, y Beatriz, para sorpresa de todos, había descubierto una faceta solidaria que nadie sospechaba que tenía. Con un suspiro de satisfacción, Sofía acarició su vientre abultado. El segundo hijo de Ricardo y Sofía llegaría en menos de 2 meses. Un niño, según habían revelado los ultrasonidos. Al salir al jardín, encontró a Ricardo conversando animadamente con Pablo y Beatriz sobre los diseños para el mural. Al verla, su rostro se iluminó como siempre lo hacía. «Justo a tiempo»,
dijo Ricardo acercándose para besarla. Estábamos discutiendo si incluir un arco iris o mariposas en la sección pediátrica. ¿Por qué no ambos?, sugirió Sofía. A los niños les encantará. Mientras se dirigían hacia el estacionamiento para volver a casa, se encontraron con una sorpresa. Gabriel Torres acompañado por una mujer elegante. «Sofía, Ricardo», los llamó. «Quiero presentarles a Daniela, mi prometida». «Finalmente nos conocemos», sonrió Daniela. «Gabriel me ha hablado mucho de ustedes y del increíble trabajo que hacen aquí». Después de las presentaciones y felicitaciones, Ricardo observó con satisfacción cómo Gabriel, quien alguna vez había competido por el corazón de Sofía, ahora había encontrado su propia felicidad. De camino a casa, decidieron detenerse en el parque donde todo había comenzado. Durante los últimos años, ese banco de madera se había convertido en un lugar especial para ellos. Ahora, una pequeña placa conmemorativa adornaba un árbol cercano, en memoria de Elena Mendoza, cuyo amor y sacrificio hizo posible esta familia. Mientras Valentina corría a comprar un helado en el puesto del parque, Ricardo y Sofía se sentaron en su banco. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Ricardo. Sofía asintió. «El aniversario de cuando llevaste a Valentina a urgencias y nos reencontramos. 5 años desde que mi vida cambió por completo», murmuró Ricardo besando su mano. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera llevado a Valentina a otro hospital esa noche. Creo que de alguna manera nos habríamos encontrado eventualmente», respondió Sofía. «Algunos amores están destinados a ser, sin importar los obstáculos». Valentina volvió con un globo además de su helado. «¿Puedo soltarlo, papi?», preguntó mostrando que había atado una pequeña carta al cordón del globo. Era una tradición que habían comenzado 3 años atrás. Cada aniversario, Valentina escribía una carta para Elena, agradeciéndole por su vida y contándole sobre su año. «Adelante, princesa», dijo Ricardo con voz suave. Mientras el globo se elevaba en el cielo anaranjado del atardecer, Valentina recitó en voz alta: «Gracias, mamá Elena, por darme la vida y por traer a mamá Sofía a nosotros. Ahora tendré un hermanito y somos muy felices. Te quiero siempre, aunque nunca te conocí». Ricardo y Sofía entrelazaron sus dedos mientras observaban el globo hacerse cada vez más pequeño en la distancia. Sus vidas, que una vez estuvieron separadas por el destino y las circunstancias, ahora estaban firmemente entretejidas. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía notando la mirada pensativa de Ricardo. «En que a veces los caminos más complicados nos llevan exactamente donde debemos estar», respondió. «En que cada parte de nuestra historia, incluso las dolorosas, nos trajeron hasta aquí». En ese banco del parque, con Valentina sentada a sus pies, jugando con una hoja caída, y un nuevo miembro de la familia creciendo dentro de Sofía, Ricardo Mendoza. Finalmente había encontrado la respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante 20 años. ¿Qué habría sido de su vida con Sofía? La respuesta estaba frente a él, más hermosa y plena de lo que jamás pudo imaginar.